¿Qué relación puede haber entre reinos aparentemente tan distintos y distantes en el tiempo como Israel, Judá y el Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Es genuina la historia de los primeros papas de Roma? ¿Quién fue realmente Basilio el Grande y de dónde surgió el término nazareno en relación con Jesucristo? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? La concordancia de los diferentes métodos de datación la podemos ver en el ejemplo de dos épocas de la historia papal. El método de datación basado en los principios de atenuación y duplicación de frecuencias fue aplicado por el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, padre de la nueva cronología, al flujo dinástico de los papas de Roma, que comenzó supuestamente a partir del siglo I después de Cristo, con la figura del apóstol Pedro, y que ha continuado hasta nuestros días. Las tablas cronológicas utilizadas han sido las del cronólogo y clérigo británico John Blair. Si todavía no sabéis a qué me refiero con flujo dinástico y principios de atenuación y duplicación de frecuencias, os aconsejo ver mi lista de reproducción en la que expongo brevemente los diferentes métodos empíricos matemático-estadísticos de formalización y procesamiento de textos y datación histórica. El intervalo de tiempo escogido fue del siglo I hasta el año 1900. Dicho intervalo fue dividido en fragmentos de 10 años. Luego se compuso una lista completa de todos los papas romanos que ascendieron al trono supuestamente a partir del siglo I hasta el año 1700. Los 89 nombres diferentes de los papas fueron puestos en orden de su primera aparición en el flujo de papas. Después se construyó una matriz rectangular con un tamaño de 89 por 170. Cada línea de la matriz tiene una longitud de 170 unidades y representa la evolución de las frecuencias de un determinado nombre de la lista de 89 nombres papales. La matriz resultante fue de 89 líneas y 170 columnas. Para cada nombre se señalaron aquellas décadas en las que el papa en cuestión estuvo en el trono. Después, a la matriz rectangular de frecuencias se le aplicó el método de detección de duplicados, basado en el cálculo y procesamiento de frecuencias KQT. Este método ya lo expliqué en uno de mis anteriores vídeos. Como resultado, se construyó una matriz cuadrada de frecuencias de 170 por 170. En cada una de sus líneas se dispusieron los valores KQT que mostraban cuántas veces los nombres que aparecían por primera vez en el capítulo década con un número Q se encontraban luego en el capítulo década con número T. Las menciones de los nombres se contabilizan con multiplicidades. Al mismo tiempo, el número KQQ indica el número de aquellos nombres de papas entronizados en la década con el número Q, que anteriormente no se encontraban en la lista de papas. Sin ahondar de nuevo en esta cuestión matemática, tranquilos, sé que es algo tedioso y que por ello no volveré a exponer de manera pormenorizada. Thank you. Debo señalar lo siguiente. El análisis de la matriz de frecuencias de papas romanos enseguida reveló una circunstancia muy interesante. En la matriz de frecuencias de nombres de papas aparecen duplicados, alumbrados por el corrimiento cronológico aproximado de 333 años. Si todavía no sabéis qué son esos corrimientos cronológicos de los que estoy hablando, os aconsejo ver mi lista de reproducción dedicada precisamente a la exposición de esta cuestión. Por ejemplo, la concentración de Juanes tiene lugar a mediados del siglo VI, a finales del siglo VII, en el siglo X y a finales del siglo XIII. Esto concuerda perfectamente con la disposición en el eje temporal de los duplicados fantasma de la serie T, descubiertos por Anatoly Fomenko en el Manual Scaligeriano de Historia. Si todavía no sabéis qué es eso de Manual Scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. El hecho es que el nombre de Juan es uno de los centrales en la historia de la guerra del siglo XIII y sus duplicados. ¿Qué guerra del siglo XIII os preguntaréis? Bueno, eso lo veréis más adelante, en futuros vídeos. Tranquilos, tened paciencia. Los posteriores análisis de las matrices de frecuencias de nombres, incluso para las listas de nombres de papas, pontífices bizantinos, emperadores romanos y bizantinos, etc.,
fueron realizados por Anatoly Fomenko junto con su coautor, el doctor en ciencias físicas y matemáticas Gleb Vladimirovich Nosovsky. Los resultados fueron presentados en particular en las publicaciones científicas que encontraréis en la bibliografía al final del vídeo. En dichos trabajos se expone un amplio material numérico y matrices de frecuencias. También se introduce una modificación del principio de atenuación de frecuencias de Fomenko, formulado en los términos del problema de barajado de cartas. Todos los resultados obtenidos concuerdan con los hechos descubiertos con ayuda de la metodología de paralelismos dinásticos. Pero, ¿por qué hablamos de papas? ¿Por qué esto es importante? Pues sencillamente porque la lista de los papas de Roma se considera, junto con la lista de los emperadores romanos, la columna vertebral de la cronología romana y, por tanto, europea. En la base de la lista existente de papas de Roma yace el Liber Pontificalis o Libro de los Pontífices, también conocido como Libro de los Papas, cuyo origen se rastrea hacia el pasado, no más allá del siglo XIII. La historia del primer papa, el apóstol Pedro, y sus primeros 7 sucesores hasta San Higinio, en el manual scaligeriano se considera muy confusa y nada clara. El historiador soviético Samuil Goratsievich Lozinsky, corredactor de la Enciclopedia Hebrea, en su obra Historia del Papado, nos dice que la información sobre los obispos de Roma, así se llamaban los papas supuestamente en los primeros siglos, solamente empieza a ser fidedigna a partir del siglo III, y aún así con grandes problemas. Y que el carácter mítico de los obispos de Roma antes del año 120 es algo que reconocen, por ejemplo, los teólogos protestantes. La metodología de paralelismos dinásticos de la nueva cronología reveló que el período del obispado de los años 140 al 314 y el período de los años 314 al 532 se duplican el uno al otro. El coeficiente de probabilidad de que los paralelismos sean una mera coincidencia es de 8,66 por 10 elevado a menos 8. Es decir, hay una clara dependencia entre ellos. A su vez, son reflejos fantasma de una lista medieval de papas muy posterior. En el periodo de los años 141 al 532, que abarca ambos duplicados mencionados, del número total de papas, concretamente 47, en la correspondencia han entrado 43 papas. Los únicos papas que el paralelismo no ha abarcado han sido solamente 4, cuya duración fue fugaz. Es importante que el empalme de las crónicas eclesiásticas romanas concuerda completamente con el empalme independiente de las crónicas seculares de emperadores. He aquí una imagen de estatuas de apóstoles de la Catedral de Reims, supuestamente alrededor del año 1230. Los propios historiadores señalan que las ropas de los apóstoles recuerdan a las togas romanas. Esta otra imagen muestra la adoración de los Reyes Magos de Nicola Pisano, supuestamente alrededor de 1260. El comentario moderno es el siguiente: la Virgen María por su peinado y rostro se parece a una matrona romana. Como ya dije en anteriores vídeos, hay numerosas duplicidades de flujos dinásticos, que una vez identificadas obligan a superponer unas dinastías sobre otras. Unas de ellas se convierten simplemente en reflejos fantasma de otras que sí son reales. Y recordad que con el término dinastía, en la nueva cronología no se hace referencia a una lista de descendientes y ascendientes directos de sangre, sino a una cadena ininterrumpida de gobernantes o, en este caso, de cabezas de la Iglesia. Es el caso, por ejemplo, de la superposición del Reino de Israel y el Tercer Imperio Romano en Occidente, donde el corrimiento cronológico es aproximadamente de 1230 años. El paralelismo descubierto evidencia que el coeficiente de probabilidad es de 1,3 por 10 elevado a menos 12. Como ya sabéis, y si no, lo repito de nuevo, el término Tercer Imperio Romano es nomenclatura de la nueva cronología. Su utilidad es exclusivamente cronológica. Es muy importante tener en cuenta que Israel significa simplemente el que lucha con Dios o teomaquista. Aunque el científico y enciclopedista ruso Nikolai Alexandrovich Morozov propuso en su día otra interpretación: el que lucha por Dios. Así que cuando yo utilice la palabra israelita, me referiré precisamente a alguien que lucha por Dios.
En cuanto a la palabra judeo o judío, esta significa simplemente el que alaba o adora a Dios. Este término podía aplicarse perfectamente al estamento clerical, a los sacerdotes. Por tanto, si el término judío, que hace referencia a alguien que alaba a Dios, equivale a sacerdote, el término israelita, que hace referencia a alguien que lucha por Dios, equivale a guerrero, a cruzado. Es muy importante que tengáis presentes estos significados etimológicos. De hecho, en la nueva cronología, la terminología convencional adquiere significados totalmente distintos y sorprendentes. Aunque por ahora los términos no son tan importantes. En la cronología scaligeriana, el reino de Israel desde Jeroboam I hasta Osías data supuestamente de los siglos X al 8 a.C. Puesto que el Tercer Imperio Romano data, según Scaliger, supuestamente de los siglos 4-5 después de Cristo, el corrimiento cronológico descubierto entre los reinos bíblico y romano es de aproximadamente 1230 años. Es decir, la antigua historia de Israel y Judá resulta que debe desplazarse hacia el presente por lo menos 1230 años. Y como ya expliqué en vídeos anteriores, este resultado no es en absoluto el definitivo. Aparte de este corrimiento, la historia bíblica debe ser llevada hacia el presente por lo menos otros 600 años más. He aquí unas esculturas de reyes bíblicos de la Catedral de Chartres. Sus manos diestras están alzadas hacia arriba, seguramente en forma de bendición cristiana. Al parecer, precisamente por este motivo, durante la reforma de los siglos XVI-XVII, las manos de los reyes del Antiguo Testamento fueron parcialmente destruidas o dañadas, para que el aspecto cristiano de los reyes de Israel y Judá no saltara a la vista. El hecho es que la cronología scaligeriana envió los reinos bíblicos hacia el pasado remoto y comenzó a afirmar que Israel y Judá no fueron reinos cristianos, sino anteriores a Cristo. Según la Biblia, los reinos de Israel y Judá son dos ramas de un único estado que se había dividido. Esto nos recuerda a la división de un único imperio romano en dos mitades, la occidental y la oriental. Los tres primeros reyes bíblicos, Saúl, David y Salomón, gobiernan un estado unificado. Su división tiene lugar justo después de Salomón. Jeroboam I pasa a ser el primer rey de una de las mitades, Israel, mientras que Roboam pasa a ser el primer rey de la otra mitad, Judá. Como ya dije en uno de mis anteriores vídeos, la Biblia contiene un sistema de partida doble o doble contabilidad de recuentos mutuos de duraciones de gobierno de reyes de Israel y Judá. No hay que olvidar que la correspondencia entre el reino de Israel y el Tercer Imperio Romano es secundaria y es un reflejo de paralelismos más importantes y fundamentales que veremos más adelante. Esa correspondencia secundaria de flujos dinásticos la podéis ver en la siguiente imagen. Los emperadores del Tercer Imperio Romano que forman parte de este flujo dinástico gobernaron en Occidente, supuestamente en la Roma italiana. Aquellos emperadores de la lista que tenían su residencia principal en Constantinopla fueron tan influyentes que también jugaron un papel dominante en la parte occidental del imperio. En ocasiones incluso tenían un cogobernante en Roma. Cabe señalar que el reino de Israel entró por completo en este paralelismo. Ambas dinastías comienzan con grandes personalidades políticas y religiosas. Concretamente, Jeroboam I, el conocido fundador de la herejía de Jeroboam, y su duplicado, Constantino I Augusto, es decir, sagrado, considerado el primer patrón del cristianismo. Durante su gobierno surgió y cogió fuerza el arrianismo, probablemente el análogo de la herejía de Jeroboam. Jeroboam I lucha contra el escindido Roboam de Judá, mientras que Constantino I lucha contra el escindido Licinio. Con Jeroboam I, el unido reino bíblico se divide en dos, Israel y Judá. Lo mismo ocurre con Constantino I. Un único imperio previo se divide de facto en dos mitades, occidental y oriental. Constantino incluso traslada la capital del imperio supuestamente desde la Roma italiana a la nueva Roma del Bósforo. Como ya he dicho, el Reino Unido bíblico fue gobernado por tres reyes destacados, Saúl, David y Salomón. En los inicios del Tercer Imperio Romano también gobiernan tres personajes distinguidos,
Aureliano, Diocleciano y Constancio I Cloro. Son, por tanto, los duplicados análogos de los bíblicos Saúl, David y Salomón. Pero a su vez eran también duplicados de otros tres grandes líderes del Segundo Imperio Romano, concretamente Aureliano de Sila, Diocleciano de Pompeyo y Constancio Cloro de Julio César. Como recordaréis, la superposición del Segundo y Tercer Imperio Romano es otro de los muchos paralelismos secundarios. Según la Biblia, los israelitas se dividían en 12 tribus. Lo mismo ocurre durante el gobierno de Constantino I. El Imperio Romano se divide en 12 diócesis, regiones. En el Reino de Israel, después, a las 12 tribus se sumó una 13ª tribu, la descendencia de Dina. Lo mismo ocurre en el Imperio Romano en tiempos de Constancio II, hijo de Constantino I. A las 12 diócesis se suma una 13ª. Ambas dinastías terminan con gobernantes que acabaron bajo el poder de un rey extranjero. En el caso del Reino de Israel, Osías acabó bajo el poder de Salmanasar, un rey asirio, mientras que en el caso del Tercer Imperio Romano, Rómulo Augusto acaba bajo el poder de Odoacro, un rey germano. En cuanto a los términos asirio, germano, al igual que israelita y judío que ya os he explicado, y muchos otros, los iré explicando en futuros vídeos a medida que avancemos y profundicemos en diversos temas. Por tanto, ambas dinastías dejan de existir con estos reyes duplicados. Os recuerdo que los dos últimos emperadores del Tercer Imperio Romano, Odoacro y Teodorico, ya no son romanos puros, sino forasteros. En particular, se supone que eran personas que profesaban una religión diferente. Seguramente esta circunstancia jugó un determinado papel en el carácter de su plasmación en las páginas de la Biblia, es decir, de una fuente primaria con decoración religiosa. Coinciden también los periodos de anarquía y guerras civiles de ambas dinastías. De hecho, en el flujo biográfico de los gobernantes israelitas y romanos hay muchos paralelismos sorprendentes. Los formularios código de estas dinastías son muy cercanos. En uno de mis anteriores vídeos también explico qué son estos formularios código. Sería conveniente que le echarais un ojo. Pero, ¿y qué ocurre entonces con el reino de Judá? Puesto que el reino de Israel se superpone sobre el Tercer Imperio Romano en Occidente, es natural suponer que el reino de Judá, que se separó de él, debe superponerse sobre la mitad oriental del Imperio Romano. Pues bien, esta superposición se confirma perfectamente mediante la metodología de paralelismos dinásticos. Y una vez más subrayo que solo se trata de correspondencias secundarias, es decir, no principales. Solo son productos de paralelismos principales con coronaciones germanas y romanas del Sacro Imperio Romano de los siglos X al XIII y con el Imperio de los Habsburgo de los siglos XIV al XVI. Siendo estos dos imperios, a su vez, paralelismos de un único imperio original, la Rus Ordá de los siglos XIV al XVI, y, en menor medida, la Atamania, es decir, el Imperio Otomano de los siglos XV-XVI. El reino de Israel, es decir, el reino teomaquista, el que lucha por Dios, es un duplicado de las coronaciones romanas del Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos X al XIII. El reino de Judá, es decir, el que alaba o adora a Dios, es un duplicado de las coronaciones germanas del mismo Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos X al XIII. En consecuencia, en gran medida, tanto el reino de Israel como el de Judá son reflejos fantasma del imperio de los Habsburgo y, por consiguiente, del imperio, entre comillas, mongol de los siglos XIV al XVI. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Para que lo tengáis más claro, el esquema simplificado sería el siguiente. Duplicado 1. Secuencia de coronaciones romanas del Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos X al XIII, que son un reflejo parcial del Imperio de los Habsburgo de los siglos XIV al XVI. Duplicado 2. El reino de Israel, según la Biblia, supuestamente de los años 922 al 724 a.C. Duplicado 3. El Tercer Imperio Romano en Occidente, supuestamente de los años 306 al 476 después de Cristo. Estos tres duplicados se superponen sobre duplicado 1, secuencia de coronaciones germanas del Sacro Imperio Romano, supuestamente de los siglos X al XIII,
que son reflejos parciales del imperio de los Habsburgo de los siglos XIV al XVI. Duplicado 2, el reino de Judá según la Biblia, supuestamente de los años 928 al 587 a.C. Duplicado 3, el tercer imperio romano en Oriente, supuestamente de los años 306 al 700 después de Cristo. La correspondencia biográfica entre el reino de Judá, supuestamente de los años 928 al 587 a.C., y el fantasma Tercer Imperio Romano en Oriente, supuestamente de los años 306 al 700 después de Cristo, es un tema muy interesante que trataré más adelante en futuros vídeos, cuando toque analizar con mayor profundidad la Biblia. Por último, es interesante mencionar el tema de los múltiples duplicados y reflejos de la figura de Cristo. En otro de mis anteriores vídeos ya os dije que uno de tales duplicados es el Papa Gregorio VII Hildebrando, supuestamente del siglo XI. Otro de tales reflejos es, en parte, el famoso héroe Heracles y el emperador bizantino Heraclio. Otro de los muchos reflejos de Cristo es San Basilio el Magno, supuestamente del siglo IV. Según la historia scaligeriana, Basilio el Magno, es decir, el Gran Basileo, literalmente el Gran Emperador, vivió supuestamente 300 años después de Jesucristo. Teniendo en cuenta que Cristo nació realmente en el año 1152 cómputo scaligeriano, el corrimiento cronológico es de aproximadamente 820 años. La palabra griega Christos significa ungido, consagrado. Se considera que con la palabra Christos designaban a personas consagradas a los misterios de las ciencias tras el ritual de la unción con el aceite consagrado. Según Nikolai Morozov, la palabra griega Christos en hebreo se traduce por nazareno. En los evangelios, al Salvador a veces lo llaman precisamente así, Nazareno. De hecho, a Cristo se le conoce comúnmente como Jesús de Nazaret. Esto se debe a que, según ciertas fuentes, Cristo nació supuestamente en una ciudad llamada Nazaret. Por cierto, en relación con esto, si os gusta el formato vídeo-reacción, en la pantalla final del presente vídeo encontraréis como recomendación la reacción que hice al programa documental de D-Max titulado Expedición al Pasado, dedicado precisamente a la figura de Cristo y la geografía evangélica. Si os queréis echar unas risas, hacedme caso, id a verlo. Dicho esto, sigamos. Como ya dije en anteriores vídeos, Josué o Iisus Nabin está supuestamente enterrado en el monte Beikos, cerca de Estambul. El lugar se conoce con el nombre de Yusa Türbesi, tumba de Josué, o Yusa Tepesi, colina de Josué. A estas dos denominaciones se añade delante la palabra turca Hazreti, que proviene de la palabra Hazret, que significa excelencia. Se trata de un título honorífico que en cierto contexto religioso significa santo. Por tanto, Hazreti Yusa Türbesi o Hazreti Yusa Tepesi significa literalmente colina o tumba de San Jesús. ¿Por qué os digo todo esto? Pues sencillamente porque en ruso y en muchas lenguas eslavas la H latina es una N. Es decir, se escribe igual que la H, pero se pronuncia como N. Como expliqué en otro de mis primeros vídeos, los textos antiguos no se leen, sino que se interpretan. Antiguamente no existía un estilo estandarizado y unificado de escritura. Las letras aparecían giradas, en espejo. Su orden, a veces, estaba alterado. Además, existía el gran problema de la vocalización de los textos. Es decir, antaño se escribía práctica o completamente sin vocales. Si eliminamos las vocales de la palabra Nazaret, o más concretamente Nazaret, obtenemos Nzrt. Y si las eliminamos de la palabra Hazret, obtenemos Hzrt. En eslavo eclesiástico, la palabra Nazaret sin vocales tendría, por ejemplo, el siguiente aspecto. Fijaros en que la Z se escribe como un 3, muy parecido a como escribíamos de pequeños la letra Z minúscula en los cuadernillos de caligrafía. La R eslava se escribe igual que la P latina. La única diferencia entre ambas letras realmente radica en esta pequeña pata en diagonal. Fijaros, además, en que la N del eslavo eclesiástico puede interpretarse ya sea como una H latina si la barra la ponemos horizontal del todo, o ya sea como una N si alargamos la barra y la hacemos más diagonal todavía. Cuando se copiaban los textos antiguos, la claridad del nuevo documento dependía de la calidad del documento fuente. Si las letras estaban escritas de mala manera, torcidas, incompletas, etc., el copista podía confundirlas con otras bien distintas.
También es posible que los copistas alterasen deliberadamente el aspecto y, por tanto, el significado primigenio de las palabras. Dicho de otra manera, es posible que muchas palabras y expresiones sean tan solo el resultado de una falsificación intencionada. Teniendo en cuenta todo esto, es imposible no ver la similitud entre la secuencia de consonantes nzrt, tanto en eslavo eclesiástico como en latín. Si la N del eslavo eclesiástico la consideramos también N latina, nzrt podría interpretarse como Nazaret, pero si la interpretamos como H, nzrt se convierte en hzrt, es decir, Nazaret pasa a ser Hazret. Así que es muy probable que el término nazareno aplicado a Jesucristo no sea más que una mala interpretación del término Hazret o Hazretí, que significa santo. Y vosotros me diréis, ¿pero qué tendrán que ver entre sí el eslavo eclesiástico, el latín y la palabra turca Hazretí? Esa es la gran pregunta. Bueno, pues mucho. Como ya dije en anteriores vídeos, el eslavo permite desentrañar muchos misterios y enigmas surgidos a raíz de la mala interpretación de este mismo por copistas y editores posteriores, que o bien ya no comprendían bien el idioma originario que estaban traduciendo, o bien alteraban deliberadamente el texto original con aviesos fines políticos. A medida que vaya avanzando en mi exposición de la nueva cronología, iré dando pequeñas pinceladas de todas estas curiosidades lingüísticas. Algunas os resultarán muy peculiares, aunque no dejen de ser solo eso, meras curiosidades que, por sí solas, no demuestran nada de nada. Hecho este breve excurso, prosigo. El famoso símbolo de la fe ortodoxa fue adoptado por primera vez en el Concilio de Nicea, supuestamente en el año 325. Sus actas, sin embargo, no se han conservado. Después, este símbolo fue editado y completado en el Concilio de Constantinopla, supuestamente en el año 381, cuyas actas tampoco se han conservado. Vaya por Dios. Se trata precisamente de la época sobre la que se superpone Cristo del siglo XII, cómputo caligariano, teniendo en cuenta el corrimiento de 820 años. Para la historia del culto son de especial interés los pasajes recogidos en los Cheti Miñei, que literalmente significa lectura de menologios, es decir, lectura de libros organizados según los meses. Os hago una pregunta. ¿Con qué santo comienza el Año Nuevo Europeo? Si lo sabéis, dejádmelo por escrito en la bandeja de comentarios. ¿Que no lo sabéis? Pues tranquilos, que para eso estoy yo. Ah, sutil. En la primera página de los Cheti Miñei pone 1 de enero, San Basilio el Grande. Pero Basilio en griego significa simplemente emperador. Es decir, el año cristiano comienza con un gran emperador santo. Pero, ¿de quién se trata? ¿Por qué se le da tanta importancia? ¿Por qué es el gran padre de la iglesia? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Supuestamente nació alrededor del año 330. Morozov recopiló un material muy curioso que demuestra la correspondencia entre Basilio el Magno y Jesucristo. Evidentemente no voy a entrar en el análisis pormenorizado de todas las cuestiones que os he presentado en este vídeo. Sería muy largo y tedioso, y no es mi intención que muráis de aburrimiento. Mira si es buena persona. Si os interesan estos temas y deseáis profundizar en ellos, os recomiendo que leáis los libros de la nueva cronología, o por lo menos los capítulos concretos dedicados a ellos. Os dejo los enlaces en la descripción. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.